Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Les voy a pedir que si pueden bajarle el volumen a todos sus teléfonos para que no nos interrumpa mientras estemos estudiando la palabra del Señor. ¿Está bien, mis hermanos? Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya lo tienen todos? Dice la Biblia de la siguiente manera. ¿Qué dije? ¿Y qué es? ¿Y yo qué dije? Mire, ya no sé dónde quedó la bolita. Déjeme repetírselo. Apocalipsis 2. Ap No puede ser. ¿Les dije Efesios? Yo no sé dónde traía la cabeza. Mire, es que en mis notas puse Efesios 2. Cuando estuve escribiendo ¿cómo se llama? El mensaje, mis notas, puse Efesios capítulo 2, del 1 al 4. Pero en mi cabeza y en mi corazón yo sabía que era Apocalipsis. Pero bueno, es Apocalipsis. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Yo creo que tiene que ver con el mismo mensaje, ¿no? Porque aquí en Apocalipsis 2, el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y si usted quiere aprender más de ese mensaje, sería bueno que se fuera a Efesios, que esa carta fue escrita dirigida a la iglesia de Éfeso también, cuando estaba en avivamiento. Ya cuando cayó del avivamiento, ya fue que Jesucristo le manda el mensaje. Pero bueno, vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel en el original es ¿qué? Mensajero. Entonces se puede leer, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el mensajero? El pastor, los pastores, los maestros, los líderes, los que le dan a la gente el mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El último versículo del capítulo 1 de Apocalipsis nos dice lo que son los candeleros. Los candeleros representan las iglesias o la iglesia de Jesucristo. Dice, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, esta iglesia andaba mal. Sin embargo, dice que Jesucristo se paseaba en medio de la iglesia, aunque esta iglesia andaba mal. Hay personas que yo ya no voy a esa iglesia porque allí son hipócritas y porque allí hacen, porque allí allá, porque allá acá. Bueno, a lo mejor sí tienes razón, pero el lugar donde se pasea Jesucristo y el lugar donde tú puedes tener un encuentro con Él es en la iglesia. Es donde se reúnen los hermanos en Cristo Jesús. No quiere decir que Jesucristo no está en todo lado y que no se le puede buscar aquí y allá, pero hay algo especial en la iglesia. Aunque hayan problemas, aunque hayan chismes, etcétera, etcétera. ¿Sí, hermanos? Versículo 2, aquí está el mensaje, le dice, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. Ante Él estamos desnudos, hermanos. Él conoce las obras buenas que hacemos, las obras malas, todo lo que hacemos. Él lo conoce. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra. Unge mis labios, Señor, y unge los oídos de mis hermanos que van a estar escuchando, para poder no solamente aprender y retener tu palabra, sino ponerla en práctica y de esa manera ser bendecidos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, y todo el mundo dice conmigo, amén. Indudablemente que esta es una iglesia que cualquier pastor quisiera tener. Note lo que el Señor Jesús dice en el versículo 2 de esta iglesia. ¿Y por qué le digo que cualquier pastor de estos tiempos quisiera pastorear una iglesia así? Dice en el versículo 2 otra vez: yo conozco tus obras, y luego le dice, y tu arduo trabajo. Esta era una iglesia trabajadora. En el original griego, esta frase, arduo trabajo, significa: yo conozco que eres una iglesia que trabajas hasta el cansancio, de sol a sol. Qué bonito, ¿no? Era una iglesia que cuando el pastor se paraba y decía: hermanos, vamos a ir a la Cárdenas a evangelizar todos el sábado a las 8 de la mañana, todos estaban ahí. Y vamos a tener un evento el próximo sábado en tal lugar, todos estaban ahí. Y vamos a limpiar, y vamos a venir a la iglesia, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer evento para acá y para allá. Y la iglesia, como dicen en mi rancho, no se rajaba. Trabajadora, trabajaba fuerte, sudaban, se desvelaban. Pues, ¿qué pastor no quisiera tener una iglesia así? ¿Sí o no? No, que pobres pastores, aquí no, ¿verdad? Pero otros pastores que hace eventos, hace discipulados, hace conferencias para matrimonios, y nomás van así, mire, así, 2 o 3 personas. Qué triste que un pastor tenga una iglesia así, ¿verdad? Pero estos no. Se hacían discipulados, se hacían aquí, y allí estaban las personas, allí estaba la gente. Y hasta el pastor casi les tenía que decir: hey, tranquilícense, ya están haciendo de más. Por eso le digo que era una iglesia que cualquier pastor quisiera tener. Y bueno, continúa y dice: no solamente era una iglesia que trabajaba hasta el cansancio, con mucha paciencia trabajaban, no andaban ahí quejándose, no andaban ahí murmurando, tenían mucha paciencia. Y dice, pero aparte de ser una iglesia trabajadora, era una iglesia que tenía un conocimiento de la palabra. Así como cualquier pastor quisiera tener una iglesia que supieran, que tuvieran un conocimiento, de tal manera que por el conocimiento que tenían de la palabra, ellos tenían un discernimiento impresionante. Tanto así que dice, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, sus pastores los habían enseñado también la palabra de Dios, que cuando se levantaban los apostolillos falsos, porque aún en los tiempos bíblicos había apóstoles falsos, como algo que ya se está viendo en estos días. No sé, ¿cuántos de ustedes lo han notado? Que hay un problema, una enfermedad dentro de la iglesia de Cristo, que yo le llamo una enfermedad de, ¿cómo le llamaríamos? Apostolitis aguda. Donde ya cualquier pelagartón, ni siquiera un año tiene de convertido, pero porque ya fue a la escalera del éxito y por 6 meses lo capacitaron, lo entrenaron, y ya se agarró por ahí en el internet un certificado, un diploma
allí, ya por eso se dice que es apóstol. Y lo peor de esto es que mucha gente en estos tiempos cae en esas mentiras. De que a los que les predican la palabra de Dios no hacen caso, no obedecen, pero por ahí anda uno porque es bien famoso y dice que es apóstol, y cualquier tontería que esa persona dice, porque es el apóstol Pancho Pantera o Pancho Pistolas, y ya todo mundo se lo cree. Y está allí el apóstol, le dice, espéreme, el Señor me ha dado me está hablando, ay, Rambo, saca la bazooka, y mete la matraca. El Señor me dice que aquí hay 10 personas que van a pasar y en estos momentos me van a dar $1,000. Rápido, ahora pásenle, no deje la palabra del Señor que pase. Hermanos, estoy en serio, a ver, pasen. Mire, ya no se la creen mucho ustedes porque los hemos estado ubicando, los hemos estado enseñando la palabra de Dios. Nos admirábamos antes de la iglesia católica que vendía sus indulgencias. A la pobre gente le sacaba su dinero. Mira, si compras esta indulgencia por $100, tu esposo borracho que se murió y que está en el infierno, con esta indulgencia que compres se le va a salir una pata del infierno. Y para la otra semana regresas y compras otra indulgencia por otros $100 y se le sale la otra pata. Y después la mano. Y luego la señora decía, es que mi esposo no tenía patas, tuvo un accidente y se le... Pero nos admiramos, ¿no? Que gracias a Dios por esos grandes hombres de Dios como reformadores, Martín Lutero, John Hus y todos ellos que se levantaron en contra de todas esas mentiras. Pero ahora todas esas mentiras han regresado a la iglesia de Jesucristo, y todas las personas, porque no tienen discernimiento, se están comiendo esas mentiras. ¿Y cuántos quieren que su hijo salga de la cárcel? ¿Y cuántos quieren que su matrimonio vuelva como antes? Y todo, pues ¿quién no quiere que su matrimonio sea bendecido? Todo el mundo, ¿no? Vaya, entre más grande sea su ofrenda, más grande va a ser su bendición. Y entre más rápido traiga su ofrenda, más rápido va a recibir su milagro. Rambo, saca la bazooka. Y la gente se lo cree. Ustedes no se lo crean, hermano. No dejen que los despojen, no dejen que los engañen. La Biblia dice que el evangelio y la palabra de Dios es por gracia, es gratuito, y no se debe de cobrar ni un 5 por ministrar la palabra de Dios. Esta iglesia no caían en esas trampas. A los que decían que eran apóstoles, lo tenemos bien identificado. Rápido lo discernían, y toda la iglesia pues no podía ser dañada por ese lado. No podían ser arrastrados por la mentira, porque conocían la verdad, tenían discernimiento. Pero me temo que en estos días, porque la gente no lee la Biblia, porque la gente no tiene interés en la palabra de Dios, hermano amado que me estás escuchando, cientos y miles de personas caen en la mentira. Le digo porque de aquí han caído. No tiene ese discernimiento. Esta iglesia tenía ese don de discernimiento. Y el don de discernimiento no se te da por, Señor, dame el don de discernimiento. ¿Cómo vas a obtener el don de discernimiento si no lees la Biblia? El don de discernimiento significa la habilidad de poder apartar lo bueno de lo malo, lo podrido, como dice Isaías, si entresacares lo podrido, lo sucio de lo bueno. Eso es discernimiento. Pero ¿cómo vas a sacar lo podrido? ¿Cómo vas a identificar la mentira si no lees la Biblia? ¿Cómo piensas, como decía mi tío Marquitos, cómo tú pasas a creer que Dios te va a dar don de discernimiento si no lees la Biblia?
En la medida que tú estudies, escudriñes la Biblia, es en la medida que el don de discernimiento en ti va a comenzar a crecer y a crecer. Pero estos eran tremendos. Habían identificado, sabían identificar a los apostolillos esos mentirosos. Qué tremendo, ¿no? Pero no solamente, dice que también no podían soportar a los malos. En otras palabras, no podían soportar el pecado dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Tenían un celo por las cosas de Dios, por su doctrina, por su palabra. Y no estoy hablando de esas religiosidades de que ponte el vestido hasta acá y no te pongas aretes y no te cortes el cabello y ponte una cosa aquí, una garra aquí en la cabeza. No estoy hablando de eso. Eso no es santidad. Porque tantas personas que según son bien santas vistiéndose así y no pintándose y todo eso, pero su corazón lo tienen más podrido que una persona que ya tiene 5 años de muerto en el panteón. Tremendo, ¿verdad? No, esta iglesia no, dice una vez más, no soportaba a los malos, no soportaba el pecado. En cuanto se quería meter un pecado en la iglesia de adulterio, de homosexualismo, de borrachera, de lo que sea. Ya no estamos hablando de que no admitamos personas así. No, pues si vienen a Cristo, ¿a dónde más van a ir los pobres, no? Para sanar. No, yo estoy hablando de los que se dicen hermanos, de los que se dicen que son cristianos y todavía andan con sus cosas, con sus pecados. Decía, no soportas el pecado, no soportas a los malos. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, por causa de Cristo, esta iglesia estaba pasando por una persecución. Estaban pasando por pruebas. Estaban pasando por sufrimientos. Dígame si me está entendiendo. El evangelio moderno de estos tiempos, y ya esto ya es muy popular, ya toda la gente se lo cree, que los cristianos que estamos bien con Dios no debemos de sufrir. Es totalmente lo contrario. Jesucristo dijo en su palabra, Jesucristo, no Pablo ni Pedro, Jesucristo dijo, en este mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y también dice, si tú dejas padre, madre, hijos, casas, pertenencias por mí, en este tiempo les voy a dar 100 veces más de lo que perdieron. Y los de los pastores de la prosperidad, pero dice, no nomás dice que les voy a dar 100 veces más, dice, y aflicciones. O sea, el otro lado de la moneda. Y esta iglesia sufría y tenía mucha paciencia en las pruebas. Va a ser una iglesia impresionante. Una iglesia tremenda. Trabajaba arduamente por mi nombre, dice Jesús, y no desmayaba. No eran de los que, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor me torció la boca o las jetas. Ya no voy a la iglesia porque la hermana ya nomás tiene su grupito y no me pela a mí. Ay, no, no, dice, no desmayaban. No dejaban de ir a la iglesia. Ahí estaban, firmes, no faltaban, allí, sirviendo a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha. ¿Cuántos de aquí tienen pruebas y luchas? No me levanten sus manos, porque yo sé que muchos de ustedes, pero aquella iglesia, a pesar de, ahí estaban sirviendo a Cristo. Por eso les dije al principio que esta es una iglesia, la iglesia de Éfeso, que cualquier pastor quisiera pastorear. Ahora usted díganme, basado en lo que acabamos de leer, ¿yo tengo una iglesia así aquí en Centro de Adoración? A ver, contéstenme por favor, no se queden serios. ¿Tendré yo, como el pastor Rubén Nolasco, una iglesia como la que acabamos de leer aquí?
Unos dicen que sí y otros que qué. El león, ¿cómo va el dicho? El león juzga por su propia condición, ¿o cómo? ¿Cómo va ese dicho? ¿Cómo va? El león cree que todos son de su misma condición. O sea, los que dijeron que sí es porque andan acá. Y los que dijeron que no es porque saben que de qué patas están cojeando. Qué tremendo, ¿no? Esta iglesia era diezmadora. Una iglesia tremenda. Pero fíjese, y aquí vamos a entrar al corazón del mensaje. Dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti. ¿Sí están ahí conmigo en el versículo 4? Dice que has, ¿qué? A ver, digan todos, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. O sea, Jesucristo le estaba diciendo a esta iglesia, te felicito porque tienes mucho discernimiento, tienes mucho conocimiento de la palabra, hay mucha santidad en tu vida, hay mucha organización en tu iglesia, mucho orden, mucha determinación, o sea, todo lo estaban haciendo bien. Eres una iglesia muy activa, activismo, activista, no te cansas, evento aquí, evento allá, concierto allá, trabajando aquí. No, concierto ya no, ya les he predicado eso de esos de los conciertos, se hacen millonarios a costa de la palabra de Dios. Y ustedes las ahí dando sus 80, 30, $50. Qué tremendo. Y yo caí en esas trampas también en algún tiempo. Avivamiento en los conciertos. Cuando qué avivamiento. Un montón de personas que en sus iglesias no son fieles, todo el tiempo fallando, no leen, murmurando, criticando, pero allá están, según en avivamiento, ¿qué avivamiento ni qué nada? Están alrededor de su becerro de oro, idólatras. Porque allá sí, y aquí. Esto es lo que pensaba Josué cuando Dios le dio los 10 mandamientos, bajó y lo estaba esperando Josué. Pero Moisés bajó y Josué lo estaba esperando a medio camino. Entonces ya venían los dos bajando y que empiezan a escuchar un concierto. Los israelitas estaban ahí cantando, brincando. ¿Cómo los conciertos a los que vas? Así igualito. Amén, aleluya, y para allá y para acá. Y dice Josué, voz de guerra escucho. No tenía mucho discernimiento. Todavía estaba joven Josué, pero Moisés ya estaba, ya era más maduro, tenía más madurez y le dice, no. Lo que escuchas no es voz de guerra. Así como dicen, que vamos a guerrear contra Satanás y vamos a orar. Dice, no, lo que escucho es voz de fiesta, de cantos. Josué pensó que eso era un avivamiento, pero cuando llegaron se dieron cuenta que no era avivamiento. El pueblo idólatra estaba danzando, cantando y adorando alrededor de su becerro de oro. Y hoy muchos también van y cantan alrededor de su becerro de carne y hueso ya. Y no digo nombres porque después me mandan textos. Bueno. Todos calladitos. Ni un amén se escucha, ¿verdad? Cuando uno les da así fuerte en la herida y le echa limón a la herida.
pero les aseguro que les estoy predicando la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, tienes todo, tienes discernimiento, tienes conocimiento, pero te hace falta algo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué le hacía falta a la iglesia? Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa has dejado tu primer amor? Se lo voy a traducir a lo que estamos enseñando en estos días. Le dice, iglesia, tienes todo, estudios, organización, orden, etcétera, etcétera. Te gusta estudiar la Biblia, el original griego, el original hebreo y todo, pero te hace falta algo. Has dejado de adorarme. Ya no me adoras. Eso es lo que significa has dejado tu primer amor. Ya no te tomas tiempo para sentarte a mis pies y recibir de mí. ¿Por qué digo esto? Acuérdense, Biblia interpreta Biblia. Yo les prediqué de esto hace como 5 semanas atrás. Allá en, no lo busque, pero apúntelo, Mateo 22:37. Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y al hacer un estudio de esa palabra, amarás al Señor tu Dios, nos dimos cuenta que es un sinónimo de adorar. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cada vez que usted lea en la Biblia que Dios pide que nosotros le amemos, se está refiriendo a otras cosas, pero principalmente a la adoración. Que le adoremos. Eso significa amar a Dios. Y aquí cuando dice, has dejado tu primer amor, has dejado de adorarme. ¿Vamos bien hasta allí? Vamos a ver un ejemplo bien conocido en la Biblia. Usted ya lo conoce. Lucas 10. Vámonos todos a Lucas 10. ¿Cómo corre el tiempo, verdad, hermanos? Lucas 10. Vamos a leer la historia de Marta y María. Lucas 10:38. ¿Lo tienen todos? Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Ok? Esta, versículo 39, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué estaba haciendo María? Se sentó a los pies de Jesús, o sea, se postró a sus pies para recibir del Maestro, para adorarlo, para darle honra, para darle gloria, ¿ok? La cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, fíjese, se atrevió a regañar al Señor Jesús. Yo me la imagino así, así. Así, ya ve cuando una mujer, cuando tu esposa se te enoja y te dice que tiene aquí el de este con el que hace las tortillas, ¿cómo se llama? El rodillo ahí, y así, dice, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Lo estaba regañando y dice, dile pues que me ayude, hasta lo mandó. Así como nosotros a veces queremos mandar al Señor Jesús en nuestras oraciones, ¿no? ¿No he escuchado predicadores que dice, a las 3, Señor, levanta y hasta le tuercen los dedos? Yo no puedo hacerle así. Tengo que tener lubricante, ¿eh? A ver. Imagínese tronarle los dedos a Dios. ¿Cuántos han escuchado predicadores así? A las 3, 1. Ni que fuera tu hijo, así como cuando te acuerdas que tu hijo, a las 3 vas a tender la cama y si no vas a ver 1, 2 y así queremos
Pues así estaba esta Marta. Dile pues que me ayude. Y fíjese la respuesta del Señor Jesús. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Hermanos, lo más importante en la iglesia de Jesucristo, no se te olvide, está bien leer la Biblia, está bien ser organizados, está bien ser constantes, no faltar, está bien ser diezmadores, dar ofrenda, está bien ayudar a los necesitados, está bien evangelizar, está bien los discipulados, todo eso. Pero lo más importante dentro de la iglesia local y también a nivel personal, lo más importante, que no se te olvide, solamente una cosa es necesaria: la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en lo genuino, en lo importante de adorar a Dios, no vas a tener ningún problema para levantarte de allí y servir a Dios y evangelizar y leer la Biblia. Pero si le haces al revés, bien ocupado haciendo aquí, haciendo allá, sirviendo acá, que no tienes tiempo para postrarte ante los pies de Jesucristo, para aprender de su palabra, para adorarlo, para bendecirlo, todo lo que hagamos sin adorar a Cristo se va a convertir en algo mecánico solamente, algo sin vida, algo que aparenta ser algo pero no lo es, algo que de afuera se ve muy bonito pero de adentro es como un sepulcro blanqueado. ¿Cuántos de ustedes han visto la fruta, cómo se llama esa fruta que no es de plástico, que no es verdadera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Perdón? O artificial, algo así, ¿no? Yo la otra vez, hace muchos años, fui a la casa de uno de ustedes y tenían, no sé, un plátano, manzana, algo así. Y yo pensaba que era real, Ramón. Y lo agarré y casi le daba. Y me dice la hermana: es de plástico. Así es cuando tú sirves a Dios, lees la Biblia, tienes conocimiento, no faltas a la célula, todo el tiempo estás allí haciendo y deshaciendo y sirviendo. Pero si no te das el tiempo para adorar a Cristo, es algo artificial que estás haciendo, algo muerto que no tiene vida, que no tiene poder para ayudarte a ser genuino y a cambiar. Aquí lo dice: solo una cosa es necesaria, o sea, estar bajo los pies de Jesucristo. Y María ha escogido la buena parte o la mejor parte, la cual, ¿qué dice? No le será quitada. Aquí hay muchas aplicaciones, yo no se las voy a dar todas porque ese no es el propósito del mensaje. Le voy a dar la aplicación que me conviene a mí para enseñarle lo que le estoy tratando de enseñar. Marta, todos digan conmigo, Marta. Y no mi esposa, Marta, aquí la de la Biblia. Esta Marta representa, apúntalo si estás tomando notas, a las iglesias o a las personas individualmente también. Porque este mensaje no solamente va a la iglesia, sino a la persona individualmente. ¿Cómo sé eso? Porque cada mensaje de Jesús aquí en Apocalipsis decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, va dirigida a la persona también. Pero esta Marta representa a las iglesias que tienen buena doctrina, que tienen conocimiento, que tienen discernimiento, organización, sabiduría, son trabajadores hasta el cansancio, pero se han olvidado de que su primer ministerio dentro de la iglesia como siervos de Dios es adorarle a Él. ¿Has perdido? ¿Te has olvidado
de tu primer amor. Es como los matrimonios, ¿no? Mire, cuando alguien, no me acuerdo quién, y nunca se me olvida, este no es un chiste original mío, a ver si se ríe, porque cuando hago chistes nadie se ríe y cuando no trato de ser chistoso, la gente se ríe. Pero bueno, dice este predicador, y vino aquí y la dio, nomás no me acuerdo qué predicador era, y dice que, hablando de los matrimonios, dice que llegó un día y bien borracho a su casa, como a las 12 de la noche. Ábreme la puerta, vieja. Y luego de repente que ve a su esposa allá en el balcón allá arriba y que le dice: no te abro la puerta, viejo borracho. Te dije que si llegabas tarde te ibas a quedar a dormir afuera y te lo voy a cumplir. Y aquel bien borracho le dice: por favor, palomita blanca, por favor, pichoncito de mi corazón, ábreme la puerta. ¿Cómo me vas a dejar dormido acá afuera? Mira, está haciendo mucho frío y estás muy peligroso afuera. Por favor, que no te abro la puerta. Por favor, pichoncito. Y bueno, ¿qué mujer no se convence cuando el hombre le empieza a decir cositas bonitas en el oído, ¿no? Las mujeres son muy conocidas por irse por lo que escuchan. Por eso, marido que me estás escuchando, no seas tonto. Síguele diciendo a tu mujer cosas bonitas, porque si no se las dices tú, allá en el trabajo, el compadre o el jefe se las va a decir. El perfume que se echa, tú ya no le dices nada, ya, ay, comadre, qué bonito huele. Y bueno, ya la señora se convence y va y le abre la puerta, y en cuanto entra el viejo borracho, entra y le dice: no, que no me abrías la puerta, sopilote. Así es en los matrimonios ya, o sea, de novios la llevaban a comer, se arreglaban bien bonito, amor, esto, le dejaban las estrellas, el sol. Pues claro, se la querían conquistar, ¿no? Pero ya ahora que están casados, la mayor parte de los matrimonios, no nomás la mayor parte de los matrimonios, el marido ya no le dice cositas de amor a su mujer. Ya no le dice que se ve bonita, que se ve esbelta, que se ve que, etcétera, etcétera. Ha perdido su primer amor. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible. Es como una esposa imagínese una esposa que llega con su marido y le dice, se acaban de casar o ya tienen unos 2, 3 años, y le dice: ¿sabes qué, marido? Mira, yo voy a cumplir lo que prometí. Yo voy a planchar, yo voy a lavar, te voy a cuidar los niños, te voy a hacer comida, voy a limpiar la casa, voy a hacer todo lo que me corresponde como una esposa tuya legalmente. Todo lo voy a hacer, pero quiero que sepas una cosa. Aunque te esté sirviendo y aunque esté haciendo y deshaciendo para ti, quiero que sepas que mi corazón no te pertenece a ti, sino que le pertenece a otro. ¿Cómo cree que se va a sentir el marido? Así es como se siente Jesús con la mayor parte de los miembros de su iglesia, que le sirven, que cantan, que van a discipulados, que van aquí, que van allá deshaciendo y para allá y para acá, pero su corazón no le pertenece a Jesús, le pertenece al otro. Es como en la iglesia católica, discúlpenme los que sean católicos aquí, no quiero ofender a nadie, pero ¿no se recuerda cuando según iban a bautizar al niño, que eso ni siquiera es bíblico? Y el compadre y para allá y para acá, y lo bautizaban y todo, hacían todos los ritos religiosos en la iglesia, según lo presentaban ante Dios en obediencia a su palabra, pero cuando salían, ¿qué hacían? ¿Se recuerdan?
Del niño ni se acordaban. Una borrachera, el baile, el adulterio, los pleitos, etcétera, etcétera. Qué tremendo, ¿no? O es como en la cuaresma, ¿no? Que no comen, no como carne porque es cuaresma, no como esto, no como aquello, pero bien mal hablado, bien, golpea a su esposa, adúltero, etcétera, etcétera. Hacen las cosas, pero su corazón no está con Dios. Entonces, si algún marido, alguna mujer me está escuchando y ya has perdido tu primer amor en cuanto a tu esposa, ya no la tratas igual, ya eres bien indiferente con ella. Hay muchas esposas que a cada reto le tienen que preguntar al esposo: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Y qué es lo que contestan normalmente los esposos? Pues, ¿qué pregunta es esa? Si no te amara, no me hubiera casado contigo, ¿sí o no? Como la otra vez les dije, ¿no? Que conocí a un señor que ya iba a cumplir sus 50 años de casado y se creía muy inteligente, y a mí me dice: ¿sabe qué, Pastor Rubén? Porque yo estaba enseñando de este tema, de que había que constantemente que decirle a la esposa que la amábamos. Dice: yo tengo ya casi 50 años de casado con ella. Y yo cuando me casé con ella le dije que la amaba. Y yo soy un hombre de palabra. Si no me creyó, pues no sé qué hacer. Pero yo ya no le vuelvo a decir que la amo. Yo se lo demuestro con mis acciones. Yo trabajo, yo traigo dinero para que no le haga falta casa, no le haga falta comida, aire acondicionado, comodidades. Con eso yo le muestro que la amo. Varón que me escuchas, eso no es suficiente. Eso es más o menos a lo que estaba pasando en esta iglesia. La iglesia de Éfeso: yo trabajo para Cristo, yo allá para acá. Y Cristo: pero quiero escuchar que me amas. Quiero verte de rodillas pasando tiempo conmigo. Es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y fíjese el final, vámonos sobre el final. Versículo 5, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí lo tiene, Apocalipsis 2:5? Recuerda por tanto de dónde has caído. Y le dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Digan conmigo: haz las primeras obras. Cuando tú haces por Cristo mucho, tienes conocimiento para allá y para acá, pero dejas de adorarlo, poco a poco vas a comenzar a dejar de servirlo. Sin que te des cuenta, vas a dejar de trabajar para Él. No es algo rápido, sino que es algo que pasa. No es algo que pasa de la noche a la mañana, sino poco a poco, sin que te des cuenta. Así es la mentira de Satanás. Es como las ranas, ¿no? Ustedes han escuchado esa ilustración, ¿no? Que los científicos dicen que si tienes agua hirviendo y echas una rana, ¿qué pasa? La rana salta, ¿verdad? Pues le duele. Pero si pones ranas en una olla de agua y le prendes, y poco a poquito comienza a calentarse el agua, a hervir, a hervir, a hervir, las ranas ni cuenta se dan y se pueden morir, porque fue poco a poquito. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Por eso Jesucristo decía: lo más importante para la iglesia, hay 3 ministerios importantes para la iglesia. Nosotros como iglesia, hermanos, escúcheme, ya casi termino, hemos sido llamados para ministrar a los del mundo. ¿Cómo se le llama eso? Evangelismo. Hemos sido, número 2, llamados para ministrar a los de adentro. ¿Cómo se le llama eso? Discipulado, enseñanza de la Biblia. Y en tercer lugar, la iglesia hemos sido llamados para ministrar a Dios, o sea, para adorar a Dios. Históricamente hemos hecho un trabajo excelente con los primeros 2 ministerios,
el evangelismo y el discipulado. Pero en la adoración estamos que nos hace falta. Y Jesucristo dice, solamente una cosa es necesaria, la adoración. ¿Por qué? Porque cuando tu prioridad es adorar a Cristo antes de cualquier otra cosa, de allí te vas a levantar con nuevas fuerzas. Como los jóvenes que corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y vas a poder trabajar arduamente para Cristo porque lo estás adorando. Pero si le haces al revés, dejas de adorarlo para ponerte a trabajar, para ponerte a leer, a predicar, a discipular, a evangelizar, a hacer aquí. Poco a poco se te va a ir muriendo el deseo de servirle a Dios. Díganme amén si me están entendiendo. Bueno, eso le pasó a esta iglesia. Poco a poco se comenzaron a olvidar de sus primeras obras y Jesucristo les dice, se tienen que arrepentir. Porque han caído de su primer amor, han olvidado su primer amor. Yo quiero darle algunas señales, algunas características de una persona o una iglesia que ha caído de su primer amor. ¿Ok? Ahí les va. Si a la hora de la ofrenda un billete de a $20 se te hace mucho para ofrendar, pero con mucho gusto esos mismos $20 te los gastas en cualquier cosa que ya después ni sabes ni qué le pasó. Si tú eres esa persona que se te hace mucho darle $20 a Cristo, pero allá afuera te los gastas en cualquier bobería, eso es una señal de que has dejado tu primer amor. Ni un amén. Calladitos todos. Escúcheme. Ahí le va la segunda señal de que una persona o una iglesia ha dejado su primer amor y se necesita que arrepentir. Si para darle a Dios el diezmo, el 10%, se te hace mucho, porque ustedes, gracias a Dios, que son diezmadores y aportan, pero hay personas que no, que eso es mucho, yo no quiero enriquecer al pastor, míreme qué rico me veo, ¿verdad? Este saco es de la 99, de la 99 cents. Estoy bromeando pues, para que no se me duerman. Pero mira, si a ti se te hace mucho darle el 10% a Dios, lo que Él pide en su palabra, pero cuando vas al restaurante, a la mesera, ya te exigen el 15% y allí, no, es que sí me dio buen servicio, ahí le va, y saca su cartera. Esa es una miseria. ¿Cómo vamos a darle más a un mesero que a Dios? Eso es una señal de que has dejado tu primer amor. Tercera señal, y hay muchas, pero yo se las estoy enumerando así rápido, ya voy a terminar, ahí le va la tercera. Si como iglesia o como persona te has vuelto un cristiano liberal, ¿sí saben lo que es un cristiano liberal, verdad? Que yo no soy religioso, vamos a darle a la fiesta, vamos a moverle el tambo y échame la botella, al cabo tomar no es pecado, échame. Ese es un cristiano liberal. Si tú eres ese tipo de cristiano, que no, pues no hay que tomar tan en serio las cosas de Dios, vamos, y hay que cumplirle a Dios, cumplirle. Y hay que escuchar la música que nos dé la gana, y hay que ser aquí y hay que allá. Quiere decir que si tú vienes a la iglesia, cumples con Dios, pero Dios no tiene tu corazón. Has caído. Es como, mire, ay, a mí me dio, escuché este testimonio, lo escuché, de un invitado, una persona nueva que llegó a la iglesia y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Se arrepintió de sus pecados. Y cuando se terminó el servicio, viene con el pastor y le dice: pastor, aquí en su iglesia se vale de todo.
Y el pastor le dice, ¿cómo que se vale de todo? No, pues no, hay que seguir las escrituras. Y ahora que tú viniste a Cristo, pues tiene que haber algunos cambios en tu vida. ¿Por qué la pregunta? Bueno, pues es que el hermano que me invitó, mi vecino, mi amigo, pues estoy confundido porque me invitó a la iglesia, pero después me dijo que para el otro sábado va a tener un pachangón o una pollada, dice la señorita Laura. Una fiesta, para que me entiendan. ¿Sí se acuerdan de la señorita Laura? Yo no entendía cuando decían, señorita Laura, es que estaba en una pollada y tomé mucho y me mareé. Dicen, me mareé ya. Y después perdí mi virginidad. Era una pollada. Yo decía, ¿qué una pollada? Y yo pensaba que era un lugar donde vendían muchos pollos asados. Y ya después me di cuenta lo que era una pollada. Y dice el muchacho al pastor, le dice, es que me invitó y me dijo, no te preocupes, ahí va a haber tomada, va a haber baile, hasta va a haber marihuana y van a haber muchas mujeres para escoger. Y era el que lo invitó a la iglesia. Y el mismo muchacho que no era cristiano voltea y le dice, oye, pero, pues no, que en tu iglesia no hacían esas cosas. Ay, no, es que no somos religiosos allí en la iglesia. Eso ya es ser un religioso, eso ya... Olvídate. Yo cuando escuché esto dije, ay, qué tremendo, ¿no? Que personas traen a gente a la iglesia, pero después, por su mismo testimonio, esas personas ya no se pierden y ya no quieren nada con Dios. No hagas como yo, como lo que tú ves que yo haga. Tú haz como dice la palabra, pero te ven que estás haciendo otra cosa, mejor ni los traigas. Calladitos, Esa es otra señal, ya cuando te conviertes en un cristiano liberal, que es lo mismo, todos los pecados son lo mismo. ¿Todos los pecados son lo mismo? Nomás porque tus apostolillos esos que escuchas en el YouTube dicen que es lo mismo. ¿Cuántos han escuchado esa mentira de que todos los pecados son iguales? ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, levante su mano que han escuchado que dicen que para Dios todos los pecados son iguales. ¿Nadie ha escuchado eso? Pues eso donde quiera lo dicen. Es una mentira y no es Biblia. Porque no es lo mismo que te robes una botella de agua a que vayas y agarres a una niña de 13 años y la violes. ¿Es el mismo pecado? Y ahí está, pues es el mismo pecado. Tú que no andas adulterando, pero eres chismoso, es el mismo pecado. No, los dos pecados te llevan al infierno, pero ante Dios y ante las personas no son el mismo pecado. Pero bueno, el mensaje no se trata de esto. Pero nomás no se crean de esas mentiras que escuchan por ahí, que para Dios todos los pecados son iguales. No. En el infierno van a haber diferentes niveles de castigo. ¿Ok? Y para Dios no es lo mismo cuando pecas por ¿cómo se dice? Por hierro, ¿cómo se dice eso? Por error, a que lo hagas con alevosía y ventaja. Bueno, le doy otra señal de que la iglesia o las personas han caído de su primer amor. Es cuando eres inconstante en la iglesia. Mire cómo está la iglesia ahorita. Gracias a Dios que hay bastantes personas. Pero debería de estar a reventar que no cupieran ya más. Pero porque las personas cuando caen de su primer amor comienzan a ser inconstantes en la iglesia. Yo sé que ya se quiere ir, pero escuche esto porque el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Mire, allá en nuestros países, en México, lo digo para vergüenza de nosotros y para que veamos cómo sí hemos dejado nuestro primer amor. Mire, yo me admiro al escuchar que hay personas en México, estoy seguro que en Guatemala, díganme los de Guatemala aquí, díganme los del Salvador aquí, un poquito más, díganme los de México aquí,
Díganme los de Estados Unidos. Todos. Bueno, he escuchado y me consta a mí que hay personas, hermano, que para los domingos, para llegar al servicio, caminan. Escuché de familias que caminan hasta, escúcheme bien, 24 horas sin parar para llegar a la iglesia. Pero ¿cómo les decimos cuando los vemos allá con sus guarachitos o sus sombreritos? Así, ¿cómo les decimos nosotros? Pobrecitos, ¿verdad que así decimos? Pobrecitos de nosotros. Pobrecito de ti, que tienes tu camionetona de 8 cilindros y de doble rodado y de no sé qué tanto. Y ni aún con esos vehículos nuevos que Dios te ha dado, se te hace, ay, que está muy cara la gasolina. Escuché de uno que en una iglesia no iba porque el parqueadero era de tierra. Y decía, se me va a ensuciar mi troconona, mi camioneta. Y estos hermanos, mire, van caminando, empolvados, cansados, sudados. Pero cuando llegan a sus iglesias, y no como estas, no hay aire acondicionado, en algunas no hay techo, no hay sillas ni bancas, porque algunos de ustedes, ay, es que las sillas están muy duras ahí. ¿Cuántos han dicho así? Es que están muy duras. Pues es con plan y maña. ¿Usted cree que no hay dinero para comprar sillas? Esas son para que no se duerma en la predicación. Bueno, no. Hermanos, pobrecitos de nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. Ellos llegan a la iglesia y con razón, como Dios tiene su corazón, en cuanto llegan, mire, debería de estar usted en uno de estos servicios. La cara se nos cayera de vergüenza. Y si tuviéramos poquita vergüenza, caeríamos de rodillas delante de Dios para pedirle perdón. Hay una presencia del Espíritu Santo que desciende poderosamente sobre estas personas y empiezan ellos a llorar, empiezan a experimentar el poder. Ay, ¿por qué en esa iglesia ya no se siente el poder del Espíritu Santo? Te voy a decir por qué. Porque en la mayor parte de las iglesias aquí en Estados Unidos hemos dejado nuestro primer amor. Buscamos iglesias que sean cómodas, con aire, grandes y todo. Y está bien si Dios nos da esas cosas. Pero lo más importante es que Dios quiere tener tu corazón y que nos arrepintamos. Esos indígenas de los que les acabo de hablar a ustedes, ellos van. ¿Cuántos de ustedes aquí han resucitado muertos? ¿Qué nos dice la Biblia? Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer también. ¿Y por qué no pasan milagros? ¿Por qué no podemos experimentar la presencia de Dios como debería de ser? Número 1, por el pecado. Número 2, por la frialdad. Número 3, porque hemos dejado nuestro primer amor. Hacemos y deshacemos, pero nos hemos olvidado de que nuestro principal ministerio es estar bajo los pies de Jesucristo, adorándolo, glorificándolo, honrándolo, dándole gracias, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos hemos olvidado. Estos indígenas van, te oran por enfermos, sanan. Te oran por personas que han muerto, se levantan. Hay documentos que comprueban esto, de esos milagros que han sucedido. ¿Y tú? Entonces, Jesucristo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y arrepentirse no es solamente tener buenos deseos de que ya voy a cambiar, no, es hacerlo. Como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Haré cambios en mi vida.
El llamado de Dios, ya termino con esto, hermanos, ya termino con esto. Póngame su atención así rapidito. Mire, el llamado de Dios para esta iglesia era arrepiéntanse. Y el llamado de Dios para nosotros en estos tiempos es el mismo, arrepiéntanse. Lo triste que les voy a decir ahorita es devastador para mí, pero es como un despertador para cada uno de los que estamos aquí. ¿Ok? Escúcheme bien. ¿Esta iglesia de Éfeso se arrepintió o no se arrepintió? Escúcheme, por favor. No se arrepintió. ¿Por qué le digo esto? Yo nunca he ido al Medio Oriente. Yo nunca he ido a Israel. Nunca he ido. Ojalá y el Señor me conceda ir. Pero por los libros, por el conocimiento, por la historia, me he dado cuenta que esta iglesia no se arrepintió. ¿Por qué? Porque si usted va al área de donde estaba esta iglesia, allá en el Asia Menor, allá en Turquía, apúntelo para los que les interesa la geografía. Éfeso estaba, la iglesia de los Efesios estaba allá en Asia, por Turquía. Si usted va al lugar donde estaba esta iglesia, se va a dar cuenta que esta ciudad está en ruina total. Es interesante que si usted estudia otras iglesias de aquí, de las que Cristo les habló, otras iglesias todavía están de pie hasta esta fecha, porque le hicieron caso a la voz de Dios. Pero esta iglesia de Éfeso, usted va a Éfeso, a donde era Éfeso, y los guías le van a decir: aquí están las ruinas del templo de la diosa Diana, que tenía 3 pechos, que es la Virgen María. Si usted mira las imágenes de la diosa Diana de Éfeso y la compara con la Virgen, o entre comillas Virgen María, porque no es ninguna virgen, usted se va a dar cuenta que es el mismo demonio, la misma estatua, el mismo ídolo, pero le cambiaron de nombre solamente para engañar a los inditos de México. Y lo hicieron, y después los inditos de México nos engañaron a todos los que estamos aquí también. Bueno, ya salimos de eso nosotros, ¿no? Pero usted va a ese lugar y va a estar todo en ruina total. Y eso es lo que te va a pasar a ti, y a ti, y a ti. Ruina total a tu vida si no te arrepientes. Porque muchas personas, ya está muy de moda que la salvación no se pierde. Pero si dejas de adorar a Dios, poco a poco vas a abandonar tus obras de antes que hacías para Cristo. Poco a poco vas a abandonar el amor que le tienes a Dios, que le tienes a Cristo. Y eso es peligroso, porque Jesucristo les dijo aquí: si no se arrepienten, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero que ya voy a terminar, hermanos, ya tienen 3 veces que digo eso, ¿verdad? ¿Qué significa candelero? En el calendero ponían las velas, y esas velas de fuego tipifican o simbolizan la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Si no te arrepientes, voy a remover mi presencia de tu vida, de en medio de ti. Ya no voy a andar caminando en medio de ti. La iglesia de Éfeso no se arrepintió, y la presencia de Dios fue removida, y por eso están en total ruina. Y si tú no te arrepientes, ay, es muy tarde, el pastor no termina, y tanta hambre, y por qué tan largos los servicios, y los niños no me dejan escuchar. Deja esas bobadas a un lado y escucha lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo en esta mañana. Si no te arrepientes, voy a quitar mi presencia de tu vida. Si sigues que una no es nada, sí, una fumadita no es nada, andar de adúltero por allá, diciendo mentiras allá, andando en ese pecado, dice Dios, si no te arrepientes, no vuelves a tus primeras obras y no regresas a tu primer amor, voy a quitar mi presencia de tu vida y vas a quedar en ruina total. ¿Cuántos quieren quedar en ruina total aquí? Nadie, ¿verdad? Arrepiéntase, hermano. Vuelva a su primer amor. Y no se le olvide que su ministerio de usted y el mío principal, número 1, es caer de rodillas, bendecir, glorificar y adorar el nombre de Cristo. Y lo vamos a hacer en estos momentos.
Yo le voy a pedir que por los últimos minutos que vamos a estar aquí, no te vayas a ningún lado, te hinques, ya sea aquí enfrente o allí en tus bancas, donde tú quieras. Pero allí tú vas a ponerte a cuentas con Dios y le vas a decir: Señor, me arrepiento, me arrepiento. No quites tu calendero de mí, no quites tu presencia de mí, no quites tu Santo Espíritu de mi vida. No quiero quedar en ruina total, mi familia, mi vida, mis finanzas, mi salvación. No quiero terminar en el infierno. ¿Sí, mis hermanos? Yo le voy a pedir que se hinque aquí enfrente o en su banca, donde sea. Y quiero que tú hagas una oración personal con Dios y te pongas a cuentas con el Señor allí donde te hinques, sea adelante o sea en tu banca. Y no permita que yo le ruegue que hinques, hinques. Esto no es para rogar, esto es por... Si captas el mensaje, lo vas a hacer. Si no, pues... El hecho de que no te hinques no quiere decir que no, porque hay personas que no pueden hincarse, hay personas que no pueden hacerlo. Pero si tú puedes hacerlo, hazlo en estos momentos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta hermosa mañana.